Existe un lugar donde podemos hablar de técnica, ciencia, métodos, curiosidades, tips, entrevistas y toda la información necesaria para llevar tu práctica a otro nivel. Sintoniza con tu mente quiropráctica en Quiroprácticamente. Hola a todos y bienvenidos a Quiroprácticamente. Te saluda Pablo Herrera y hoy en este episodio número 5 tengo la tremenda oportunidad de compartir con una de las personas más queridas que existe en mi vida. Hoy vamos a estar compartiendo con María Ignacia Pizarro, Nacha Pizarro, ¿cierto? Para los amigos. La María Ignacia Pizarro es mi life coach, es una persona que me ha acompañado en todo mi proceso como quiropráctico. Y si tuviera que darte como este currículum, ¿cierto? Gigante que tiene acá la Nacha, que lo vamos a leer. Bien, la Nacha es coach ontológico certificado en habilidades avanzadas, es directora de Serendipia Consultora, periodista, magíster en comunicación y educación de la Universidad Autónoma de Barcelona, ¿bien? Diplomado en liderazgo estratégico, relaciones internacionales y social marketing, entrenadora socioemocional. Un tremendo currículum, Nacha, bienvenida. Respira. Hoy día a nuestro capítulo. Gigante nuestro capítulo. Y bueno, eso tiene que ver, Pablito, gracias por esta invitación, y tiene que ver con mi fortaleza inicial. Yo creo que una de mis fortalezas más grandes es el amor por el aprendizaje. Mira. Entonces, toda esta colección de muchos nombres, más allá que tengan que ver con una necesidad de tener un título, es como por el disfrute de estudiar cada una de esas cosas. Como te comentaba antes, fuera de cámaras, como se diría por ahí, fuera de audio, también sigo estudiando, estoy haciendo otro diplomado ahora, súper enamorada de continuar en la senda de aprendizaje, ahora con psicología positiva, para integrarle más herramientas al acompañamiento de cada uno de ustedes. Y la verdad es que se nota, porque cuando trabajamos juntos, de repente poder limpiar y alinear esta mente compleja en pos de ir por un objetivo, creo que hay que tener muchas herramientas y tú me has ayudado un montón, como lo compartíamos en un principio, y creo que para eso hay que tener un bagaje de conocimientos detrás súper importante, ¿no? Sí, o sea, es como ustedes, para la vida hay que prepararse. Y además que hay que prepararse, yo creo que hay que conectarse. Es verdad. Con lo que uno está haciendo. Totalmente. Para mí es un gusto tenerte acá, Nacha, porque quizás para las personas que no nos conocen, o no me conocen, o no nos conocen, como yo lo habíamos visto en los otros capítulos, habíamos mencionado en los otros capítulos, soy quiropráctico, y la Nacha es mi life coach, a la cual yo creo que llevamos como 2 años trabajando, o quizás un poco menos. Un poquito más. Pero un poquito más incluso, ¿bien? Y desde que estoy trabajando con la Nacha, yo te podría dar mi experiencia de que ha sido un gran aporte y me ha ayudado mucho, no solamente en materia profesional, sino que también en materia personal. Y tengo el agrado de invitarte hoy día, y siempre quise invitarte, obviamente, porque creo que o brinda mucha utilidad también a nuestros otros colegas que muchas veces se preguntan cómo poder tener apoyos también a la hora de evolucionar como profesionales y como seres humanos. Y también sé que has trabajado con otros amigos y colegas, entonces hay harto background de conocimiento con respecto a los quiroprácticos, a sus personalidades, a sus diría como patrones, ¿cierto? Etcétera, ¿no? Así tal cual, o sea, de hecho ha sido medio sincrónico esto del mundo quiropráctico. No tan solo he trabajado con quiroprácticos, sino también con asistentes de práctica. Entonces tengo como una doble visión de esto que va pasando en estos sistemas, muy entretenido. Y lo lindo es ver un poco, darte cuenta de que efectivamente ninguna disciplina, ya sea desde el área del bienestar, de la salud, del comercio, difiere tanto de las cosas que necesita cuidarse. Uh-huh. Efectivamente hay patrones, y que vamos a conversar sobre los patrones que tienen los quiroprácticos, pero si me preguntáis en general, todos estamos buscando conectar con un propósito. Exacto. Si es que puedo mirar una diferencia entre la gente que logra sus metas más rápido, la gente que concreta sus sueños en tiempos más cortos, es porque en algún momento lograron definir y lograron conectar con qué los mueve en la vida. Uh-huh. Entonces yo creo que por un lado, ese es como el tip mágico. Encuentra tu propósito para movilizarte, y los quiroprácticos
muchas veces, o por lo menos en mi experiencia, con los que he estado, ha sido lo primero que han buscado conmigo. Ujú. Como ¿Cómo generar, un propósito o poder limpiar como la imagen que tienen de su... poder, claro, es como, yo sé que quiero hacer esto en la vida, como un esto nomás, una palabrita que todavía no está tan concreta. Es como, siento que me estoy moviendo hacia un lugar y que me gusta el lugar que me estoy moviendo, pero no sé tan bien cómo concretarlo, cómo ponerle título a la canción, diríamos. Ujú. Entonces, yo creo que vienen con un tarareo, vienen cantando y buscan en su primer proceso concretizar, empezar a limpiar cuáles son estas habilidades que les están sirviendo, cuáles son las habilidades que deberían integrar para llegar a ese objetivo más rápido. Exacto. ¿Y ese tú crees que es como el patrón común que logras ver en los quiroprácticos? El Cuando patrón llegan, por común, ejemplo, contigo. cuando llegan, el patrón común lo encuentro más similar, que tiene que ver con esto de algo me pasa y no sé muy bien qué, no poder ponerle un nombre a esta situación que te está como incomodando porque sientes que no puedes pasar a un próximo nivel de efectividad, de cantidad de pacientes en la consulta, de coordinación en tus finanzas. Entonces, ese es el patrón inicial, como llegar como un poquito de desorden, como, Ujú. pero con el compromiso de que quiero mejorar, con esa Exacto. actitud. Ese Ujú. patrón está súper marcado. Pero Sí. por otro lado, también si es que algo, cuando me comentabas un poco de que íbamos a hacer este podcast y me invitaste, me encantó poder sentarme a mirar para atrás en estos 2 años. En estos 2 años he acompañado a varios quiros. Entonces empecé a mirar yo tengo bitácoras de mis sesiones, las empecé a mirar de nuevo. Fue como, junté y dije, ¿sabéis qué? Los límites. Tienen mucho que ver con los límites. En los primeros procesos, voy a explicar antes de eso, antes de seguir hablando de procesos. Los coaches trabajamos en procesos de aprendizaje, que por lo general duran 8 sesiones. Puede uno trabajar con un coach toda su vida en diferentes procesos, no hay ningún problema con eso, pero tendemos a separarlo en bloques, cosa de que la gente vaya viendo el avance. Entonces, cuando yo les hable de procesos, el primer proceso es que alguien estuvo conmigo viendo algo 2 meses, Exacto. 8 semanas. Exacto. Entonces, en este primer proceso, efectivamente todas las personas llegaban con esta necesidad de poder limpiar su propósito para ver qué necesitaban aprender. Y en el Ujú. segundo, partió el tema de poner límites. Muy marcado y general entre todos. Esta capacidad de que te involucraste tanto y te enamoraste tanto de lo que estás haciendo. Te apasiona tanto el ajustar, el cuidar, el estar con el otro ser humano, que chuta, a ver, ¿y dónde quedé yo como ser humano? Exacto. ¿Dónde Exacto. quedó mi señora, mis hijos, mi perro? Mis Entonces, actividades. todo, Mis andar en pasiones. bicicleta, poner límites. Si me preguntáis un patrón súper marcado que he visto es esta necesidad de aprender a decir que no a algunas cosas y a cuidar tus espacios, poniendo límites de una manera certera, cariñosa también con los que nos rodean. Ujú. Y creo que en ese sentido, por ejemplo, eso influye mucho también en la efectividad, ¿cierto? Porque cuando tú logras tener tus límites, te permite como usar de mejor manera tu tiempo porque ya lo tienes fijado. Es algo que, por lo menos a mí, fue un desafío que me costó aprender porque hasta el día de hoy tenía, por ejemplo, mi día viernes que no iba a la práctica, ¿cierto? Y que era este día viernes que yo trabajaba con la Nacha, que yo quería hacer cosas para mí, quizás sentarme en mi terraza, ver el atardecer tomándome un café, y no lo lograba hacer porque no lograba desconectarme de lo que tenía que hacer en la oficina, que obviamente también es nuestra pasión, pero no sabía poner esos límites, por lo tanto, esto se veía reflejado quizás en que mi rendimiento no era el óptimo en la semana, no tenía la misma energía, y obviamente se producía un desgaste en el tiempo. Entonces, es súper interesante ese tema, en verdad, ¿no? Es esencial el cuidarse para cuidar. Exacto. Y como tú decís, tampoco es una varita mágica, ¿no? Es como, sería súper simple decir, desde mañana yo no trabajo más los martes y esos martes me los dedico a mí. Uh-huh. Si fuera así de simple, todos lo lograríamos. Exacto. Y sí, no niego que todos lo podemos lograr, pero hay algo que se llama por detrás de esto la correcta gestión del tiempo. Hay herramientas que uno va aprendiendo, hay
hay el preguntarse, y yo te pregunto ahora a ti, Pablo, ¿para qué querías ese tiempo libre? Uf. La verdad es como, para mí el tiempo libre significa poder como reconocerme. Si tú me preguntas a mí, mi tiempo libre es como mi reconocimiento. Eh, Cuando uno está toda la semana dando, creo que el tiempo de recibir está muy conectado, por lo menos para mí, está conectado con el tiempo libre. Recibir para mí significa tiempo libre. Y recibir obviamente es poder hacer otras actividades, poder cuidar de mí, poder conectar con mi familia, poder conectar con mis perros, poder hacer ejercicio. Encuentro que es tan importante, sobre todo cuando nosotros tenemos en nuestra oficina, que normalmente estar con una energía súper alta mantenida en el tiempo, poder tener esas oportunidades de poder recibir, te hace obviamente funcionar de la mejor manera en tu diario vivir. Como que hay más equilibrio. Me encantó que justo dijiste, inicialmente para reconocerme, para reconectarme, Uh-huh. y después diste toda una explicación de qué significaba eso para ti. Y tiene que ver con ese primer impulso a la respuesta. Muchas veces no logramos el tener estos espacios porque no sabemos para qué los queremos. Exacto. Decimos que queremos un día libre Uh-huh. porque nos han dicho que estamos trabajando mucho. Uh-huh. Y de repente hay momentos en tu vida que está perfecto que estés trabajando mucho. Uh-huh. Mientras efectivamente estés durmiendo en la noche, estés comiendo, ¿ya? O sea, mientras mantengamos una rutina de bienestar y saludable completa. Pero lo primero, como el primer análisis que hay que hacer para cuando uno quiere cuidar sus tiempos, es ¿para qué quiero ese tiempo que quiero cuidar? ¿Qué estoy cuidando? Y tú respondiste al tiro, a mí. Uh-huh. Otro puede ser, o sea, esa respuesta no es que esté bien o mal, Uh-huh. pero tú tienes clara la respuesta. Alguien podría haber dicho, yo quiero más tiempo para pasar con mi perro. Uh-huh. Y está perfecto, porque su impulso es estar con el perro, o con su señora, o con su guagua, o entrenando para la maratón de Pucón. Exacto. Lo importante es saber el qué. Y muchas veces pregúntense ahora a todos los que están escuchando, cuando se alegan que no tengo tiempo de hacer, ¿qué es eso que quieres hacer? ¿Y por qué lo quieres hacer? Totalmente. Ahí tal vez ya automáticamente van a empezar a encontrar tal vez un tiempo más. Sí, lo encuentro, para mí es un tema que es muy interesante, me gusta mucho. De hecho, creo que me gusta mucho porque ha sido un desafío para mí también. Entonces, ejemplo, nuestra amiga en común, ¿cierto?, que tenemos, que es la Mariela, yo veo que la Mariela es muy buena en eso, me inspira, por ejemplo, cuando veo que ella se toma sus tiempos para cuando va a la oficina y se toma sus tiempos para cuando tiene que estar con su familia, y es súper estricta con eso. Entonces, logras ver orden, y cuando hay orden, hay vida, hay mejor inteligencia en cómo funcionan los procesos en la vida, y obviamente te hace más efectivo tu gasto energético, ¿cierto? Y también, porque sería interesante, creo yo, es porque creo que hay un patrón común entre la mayoría de los quiroprácticos, por lo menos acá en Santiago, en Chile, y quizás con la mayoría de los que tú has trabajado, es que la mayoría son dueños de su propio, por así decirlo, negocio, son dueños de su propia práctica. Entonces eso involucra muchas más responsabilidades que solamente ir a evaluar y ajustar a nuestra comunidad, ¿cierto? Involucra saber de finanzas, involucra establecer órdenes en tu oficina, involucra saber liderar a tu equipo, involucra saber trabajar en equipo, y es mucho más desafiante. Por lo mismo, encuentro que este trabajo de poder tener un espacio, por ejemplo, en términos de tener, por ejemplo, en mi caso en particular, en mi experiencia, reuniones contigo me favoreció mucho a poder limpiar un poquitito mi camino y hacerlo un poco más efectivo, hacerlo más eficiente, mejor dicho. Y claro, como me comentáis esto de, ustedes tienen también esta mezcla especial de no tan solo ser alguien que está cuidando el bienestar de otros, sino que también soy un empresario. Soy alguien que tiene que lidiar con todo ese estrés de coordinación, de orden, de gestión de otra persona, de gestión de equipo. Y por ese lado, hay varias cosas que desde el life coaching uno acompaña. Tiene que ver con el poner foco. Sobre todo cuando yo estoy en esta dualidad de que me estoy dedicando a mi pasión, pero también hay una parte que no tiene tanto de mi pasión. Ahí hay diferentes personalidades. Hay gente que le encanta el área de administración, hay gente que vibra y que disfruta con la venta.
y también hay otros que no. Y para los dos es importante mirar cuál es la estrategia que les sirve. Exacto. No todas las estrategias son iguales. Para los dos hay que mirar desde dónde se paran. Bueno, lo otro, hablemos en español de lo que es ontología. La ontología, lo que acompaña en el coaching es a mirarte no tan solo desde el lenguaje, que es de donde aprendimos toda la vida, desde cómo aprendiste en la universidad, etc. Nosotros trabajamos con el lenguaje, pero trabajamos también con todas tus emociones, que hay más de 300 emociones y nosotros solemos decir que estamos bien, mal o más o menos. Ese es nuestro registro emocional. Entonces, desde el coaching te acompañamos a mirar cuáles son estas otras emociones que están dando vuelta, qué mensajes te traen, y también trabajamos con el cuerpo. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque sobre todo cuando yo estoy trabajando en ventas o en lugar, cuando mi cuerpo tiene que sostener algo incómodo para mí, que puede ser cualquier proceso, no necesariamente la venta, una conversación, tener que decirle que no a alguien con firmeza, el aprender cuáles son los mensajes que el cuerpo me está entregando me facilita todo el proceso. Entonces, es lindo ver cómo he visto en estos diferentes procesos con diferentes quiroprácticos cómo le han ido poniendo cuerpo a su oferta. Exacto. Y automáticamente ver cómo los números han empezado a subir. De hecho, eso es un punto súper interesante porque hablaste de venta y justamente cuando tuvimos nuestra primera conversación antes de grabar este podcast y este episodio, hablábamos de que es, en el caso del quiropráctico, es uno de los mayores desafíos porque la gente en un principio, cuando no tiene cultura con respecto a lo que es quiropráctica, cuando no ha recibido quiropráctica desde que son niños, desconocen de qué se trata. En cambio, cuando una persona, por ejemplo, va al médico, ya sabe lo que hace porque recibió básicamente tratamiento médico o alguna atención médica con anterioridad. Por tanto, el desafío es aún mayor porque hay que comunicarlo de cierta manera en que empiezas a crear o a generar un cambio de paradigma, en generar un cambio en la cultura y empiezas, entre comillas, a vender, ¿cierto? Pero no como ventas no netamente asociada al retorno, sino como una venta en términos de poder enrolar a las personas a pensar distinto. Y ahí mismo te la escuché, esta demonización de la palabra venta. El vender significa simplemente como intercambiar algo por otra cosa. Y puede ser cualquiera, o sea, yo te puedo... Vender es enamorar a otro de lo que yo estoy mirando, de lo que te quiero ofrecer, de lo que te quiero entregar. Claro. Y cuando tenemos este juicio de que vender es malo, que vender tiene que ver como con algo poco pulcro, poco... ¿Cómo voy a vender algo que es bueno? ¿Cómo voy a vender algo que es natural? Y la realidad es que efectivamente la venta tiene con este tema de enamorar al otro en algo que tú sabes y te mueve que le va a hacer bien. Exacto. Ahí está un poco la magia, yo le diría, de conectar primero con... Yo no te estoy vendiendo porque necesito sacarte plata. Si necesitara sacarte plata, me contacto con este niñito de las piedras, no sé si lo conocen, el que anda vendiendo palitos. Sí. Y tomo una masterclass de él, seco, me pongo a vender piedras y listo. Hoy día lo que ustedes entregan, lo que el bienestar en sí entrega, es la capacidad a otro de vivir una vida mejor. O sea, es así de grande la profundidad de el que el otro pueda entender. Es lo que ustedes profundo. Quieren entregarle. Entonces, efectivamente, tengo que entrenarme para saber cómo hacer que este mensaje llegue al otro. Cómo generar que esa persona tenga el compromiso inicial de quedarse. Porque también es algo que yo te puedo decir, mira, funciona con el coaching igual. Te puedo decir, Pablo, ¿sabéis qué? El coaching te va a hacer espectacular. Te va a hacer, pero sí, maravilloso. Yo te prometo, tú no me conoces, ¿ya? No estamos hablando de Pablo y Nacha, Pablo y Nacha, un Pablo X y una Nacha X. Te prometo que te va a hacer espectacular. Y yo, como coach, sé que en una sesión tú vas a lograr ver algo, pero vas a lograr verlo. Y no vas a hacer ningún cambio con eso.
Entonces, yo necesito que tú entiendas que esto es un proceso y que necesito tu compromiso conmigo para las 8 sesiones para que de verdad veas un cambio. Exacto. Entonces, en el Quiro es como lo mismo. Si yo no te logro mostrar en alguna sesión de qué se trata, si no te enamoro, es complicado que la persona se vaya a quedar ajustando de manera continua, ¿no? Totalmente. Se me vienen muchos factores también cuando de repente vemos que hay algún quiropráctico que le cuesta poder enganchar con este concepto de venta. Se me vienen muchos factores a la cabeza de por qué podría darse eso. Podría ser quizás por falta de información, podría ser por falta de educación, podría ser por quizás un poco falta de autoconocimiento, autovalía, quizás autoestima. Millones de cosas se me vienen a la cabeza de repente con respecto a la venta, de por qué no hay esa capacidad o no tenemos esa capacidad de poder mostrar nuestro servicio de manera abierta sabiendo que hace bien. Porque lo que vemos en la oficina, ¿cierto?, es que millones de personas empiezan a transformar su vida, pero aún así te cuesta comentárselo a la comunidad, te cuesta mostrárselo a la comunidad. Y cuando viene la hora de mostrárselo a la comunidad y tú sabes que hace bien, es como que empiezas a jugar un juego menor y no ese juego mayor que es ir a conquistar el mundo y mostrarle realmente lo bien que hace y a cuántas personas podríamos ayudar en base a eso. Absolutamente, de hecho, que eso que dices que tiene que ver con, por un lado, con yo creo este famoso concepto que han escuchado de las creencias limitantes, que nosotros venimos de diferentes lugares, o sea, depende de en qué ciudad nací, de la herencia cultural de mis papás, o sea, hasta de ese nivel. Si en mi cabeza yo me relaciono desde la abundancia o desde la escasez. Si es que yo, ¿cómo percibo el dinero? Lo percibo como algo que me sirve para sobrevivir, lo percibo como un intercambio. Exacto. Hay hartas cosas que ir limpiando ahí y para cada ser humano es un mundo diferente su manera de relacionarse con la abundancia, con la finanza, con la forma de negociar. Pero siempre la base es limpiar, dejar como pulcro esta creencia inicial. O sea, ¿qué es para ti? ¿Qué piensas tú de la gente abundante? ¿Qué es para ti abundancia? ¿Tiene que ver solo con el dinero? ¿Tiene que ver solo con tener más lucas? Y después de eso, efectivamente, trabajar en... Muchas veces hay gente que no vende, no porque no crea que su oferta es de valor, sino que porque tiene inseguridad. Exacto. Y eso es un trabajo de autoestima. Hay otras que tienen mucha seguridad consigo mismos. Ellos creen que ellos son buenos profesionales, pero no saben cómo contextualizar, cómo verbalizar esta oferta de valor. Exacto. Y de ahí hay como sistemas, o sea, les dejo, hay un tip para el que quiera tal vez buscar en YouTube, mentira, no en YouTube, en charlas TED, el Círculo Dorado. Es una preciosa charla de 20 minutos, bien cortita, pero que te invita, te recuerda a qué preguntas te puedes hacer para conectar con ese valor de lo que quieres entregar al mundo. Totalmente. Y, ¿escuchaste? Valor. Exacto. Que no es lo mismo que... un valor. Exacto. Entonces yo tengo que aprender a valorizar. Exacto. Completamente de acuerdo. De hecho, me acuerdo obviamente justamente de eso. De hecho, el Círculo Dorado es de Simon Sinek, ¿cierto? Sí, exactamente. Tiene un libro que se llama Start with Why, ¿cierto? Que empieza con el porqué. Muy buen libro, ahí lo estoy escuchando en mi audiolibro. Y la verdad es que me acuerdo mucho con respecto a eso de una sesión que tuvimos nosotros y que yo te decía, la verdad, Nacha, es que yo no sabía por qué había generado impacto tan rápido en la comunidad, en mi oficina, en algún minuto de mi vida. Y tú me dijiste, no es casualidad, sino que tiene que ver con tu porqué, con tu propósito. Si tú logras mostrar tu propósito hacia afuera o vibras en tu propósito o cada célula vibra en tu propósito, las personas logran percibirlo y en general ese se transforma en el porqué una persona quizás tiene un tipo de éxito o rendimiento y otra persona tiene otro tipo de éxito o rendimiento. Exacto. Tú eres, o sea, finalmente cuando conectas con tu propósito, todo en ti vibra a ese propósito. Y para
Tal vez los que no crean en las vibraciones, Ujú. pregúntense cuando han visto algún artista, alguna bailarina, a alguien apasionado. Fíjense en cómo ustedes, su cuerpo reacciona ante esa persona. La van a encontrar más linda, la van a encontrar más seductora, la van a encontrar más atrayente. Y eso Completamente. pasa con cualquier cosa que el otro nos quiera mostrar. Si él le ve valor, Ujú. va a poder mostrarle el valor a otro. Entonces es ser tú, en todo tu ser, una invitación. Totalmente. Y en base a eso, por ejemplo, cuando hablábamos al principio de cuando llegan los quiroprácticos o llegaron inicialmente los quiroprácticos, quizás ellos sentían su propósito, pero no lo veían tan claro, ¿no? Exacto, eso es. Ellos Ujú. veían que querían, estoy generalizando obviamente para no exponer a nadie aquí, si es que alguien escucha algo de su historia, después va y me firmaron un acuerdo de que yo podía compartir estas cosas de manera anónima. Ah, ya, estamos bien entonces. No hay problema. ¿Recuerdas tu acuerdo que firmaste cuando Por partimos las supuesto, sesiones? por supuesto. Decía eso, amigo. Sí. Bueno, la cosa es que efectivamente llegan algunos muy claros de sus habilidades. Yo soy súper bueno en esto, en esto, en esto, en esto, y me gusta hacerlo, pero no sé cómo ponerlo al servicio. Otros Exacto. llegan con, estoy haciendo, o sea, estoy súper conectado con lo que estoy haciendo. Para mí ajustar, acompañar a otro desde la quiro es algo que me apasiona. Y para eso estoy ocupando 2 de mis 10 habilidades. Exacto. Entonces, ¿qué está pasando con estas otras 8? ¿Cómo hacemos para integrarlas? Y también es, ok, en lo que estás ejerciendo, tu profesión, como se podría decir, ¿está conectado con lo que tú crees que el mundo necesita? Ujú. Porque puedo estar ayudando a otros desde un área y puede estar muy desconectado con lo que yo creo que el mundo necesita. Entonces yo Exacto. necesito conjugar estos aspectos para encontrar como la pepita de oro, la que está al medio. Lo bueno es que siempre puedo lograr hacerlo y no necesito cambiar de carrera, no. Algunas veces sí, no quiero asustar a nadie, pero sí, algunas veces A veces puede puede ser, pasar. puede pasar, ha pasado, sí, alguna vez me he echado un tiro, son cosas que Exacto. pasan. Y lo digo con mucha risa el echarme, sino que hay personas que logran conectar con que no están haciendo lo que les hace vibrar en este momento en la vida. Exacto. Así que yo creo que es eso. O sea, ellos llegan sabiendo lo que les motiva, pero descubren que tiene que estar alineado con otros aspectos y eso permite potenciar todas esas habilidades, el conocer tu fortaleza, tenerlas a mano, ponerlas al servicio. Totalmente. Creo que la contribución está muy asociada a eso también. Cuando contribuyes desde una base sólida con respecto a la alineación que hay entre lo que tú quieres hacer y lo que quieres ver, en verdad es súper distinta la manera en que se expresa esa contribución en el universo, ¿cierto? Es como, eh, por lo menos en ese sentido, a mí por lo menos me gusta mucho quiropráctica, entonces vibro mucho con eso, por lo tanto me encanta que las personas vayan al quiropráctico y aún así, independiente que lo que decíamos antes, de que tenía mi propósito en vista, quizás había muchos factores que tenía que trabajar como para poder dilucidar de mejor manera y poder proyectarlo de mejor manera. De hecho, obviamente eso influye directamente en el impacto que generamos a nivel comunitario. Influye porque, como bien decía ya antes, cuando yo estoy conectado, cuando yo ya tengo claridad, está limpio este propósito, vibro, o sea, mi cuerpo, mi voz, mi discurso, porque ese es el punto, no es solo mi cuerpo. El discurso cambia, afino mi discurso, limpio mi discurso, desde lo lingüístico. Desde lo emocional, estoy conectado, estoy con toda mi energía en dar ese discurso y desde lo corporal también me acompaño. Entonces Exacto. el otro, o sea, el otro está ahí encantado, pues es mucho más fácil que el otro logre conectar contigo. Totalmente, totalmente. Y se proyecta. A veces las personas quizás no entienden lo que hace un quiropráctico en primera instancia, pero si te ven que estás súper empoderado con respecto a lo que les estás diciendo, se inspiran en eso, Exacto. ¿cierto? Oye, Nacha, y por ejemplo, entonces si hablamos de patrón en común, quizás lo mismo del propósito sería el patrón común que has visto en los quiroprácticos
es decir, que tiene un propósito claro quizás en ayudar a las personas, en generar un impacto en la comunidad. Y en base a eso, por ejemplo, me gustaría preguntarte cuáles crees tú que son los factores, por ejemplo, que influyen a nivel profesional y laboral. Otros factores asociados quizás al propósito, ¿cómo no? Pensando en, insisto, lo del propósito, siento que es transversal. Sí, lo de los Kiros, que obviamente es un patrón, los Kiros es esta posibilidad de poner límites, de cuidar sus espacios. Yo creo que influye también muchísimo el encontrar cuál es la corporalidad que necesito para plantarme a dar un discurso, una charla, un lo que sea. El encontrar cuál es mi postura dentro del mundo, cuál es la postura que estoy necesitando. El desarrollar habilidades no tan solo de ventas, sino que por lo general habilidades comerciales que tienen que ver con, más allá del poder vender, el poder organizarte, el tener un plan, el ponerte KPIs. O sea, el entender que si es que yo no diseño mis objetivos de manera SMART, que es un acrónimo que permite como mirar, o sea, poner tus metas, tus objetivos de manera clara, concisa, corta, medible, no voy a llegar a mis metas porque mi meta siempre va a cambiar. Exacto. Yo primero tengo que fijar la meta, clarificar mi meta, y eso también es algo que cuando he visto que lo han logrado hacer de manera continua, también han cambiado diametralmente los resultados cuando se han ido midiendo. Otro punto también yo creo que es el tener la capacidad de ir cerrando, ir sanando un poco heridas de antes. Pasa mucho que ustedes llegan a esta posición de acompañar a otro, de cuidar a otro, de adultos. Y son adultos que vienen con todo un pasado, toda una historia, muchas veces de otra carrera. O sea, hoy día en Chile la quiropraxia es post haber estudiado una carrera anterior, lo que hace que también tú vengas con un montón de juicios de otros, de prejuicios, de historias que te contaron. Entonces yo creo que es importante también el limpiar, el sanar hacia atrás para poder estar al servicio desde un lugar, nuevamente como te decía, no sé por qué se me viene hoy día tanto esta palabra como de limpiecito, como alineado. Exacto. Alineado. Exacto. Oye, y por ejemplo, yo siempre insto a todos los quiroprácticos a que tengan su life coach. Obviamente desde mi punto de vista lo cuento en base a mi experiencia porque siento que fue súper positivo y hasta el día de hoy me ha ayudado en muchas cosas, no solamente en términos de la oficina, de la práctica, sino que también ir rompiendo barreras que quizás para mí fueron en algún minuto un poco invalidantes, incluso en términos de querer poder comunicar realmente lo que yo quería. Y de hecho, quizás esto también pasa a ser un resultado, el hecho de estar haciendo este podcast pasa a ser un resultado de años de trabajo con la Nacha. Entonces, me gustaría preguntarte, ¿por qué crees tú que es tan importante que las personas tengan un life coach? O en este caso, quizás que los quiroprácticos tengan un life coach. Yo creo que es igual un poco como este símil de estar chequeándote de manera constante. Nosotros vivimos en el día de forma transparente. Todo lo que nos pasa, o sea, yo manejo la oficina, estoy en cuarentena, no manejo a ningún lado, pero yo manejaba tal vez a mi oficina o me subía a la micro de manera automática. Uno no está mirando al señor que está manejando la micro, a la señora que se sienta al lado, todo esto lo pasáis en blanco. Exacto. Entonces, el tener esta capacidad de parar ya sea una vez a la semana, cada 15 días, dependiendo de las fases de proceso que estás, te permite decidir hacia dónde quieres ir. No, hace que la deriva no te lleve, sino que tú decides hacia dónde vas a manejar esta vida. Entonces, si tú me preguntas por qué recomendaría tener un life coach, es por regalarte la capacidad de ser quien quieras ser. Si es que hay algo que yo puedo dar por firmado, es que ningún yo soy es inamovible. O sea, yo soy mala para las matemáticas, yo soy gorda, yo soy
buena para cocinar. Todos esos yo soy pueden cambiar. Yo mañana puedo quemar un queque, pasado mañana puedo bajar 5 kilos y aprendí a sumar. Exacto. Y yo, ¿cuál fue la primera que dije? Se me Un olvidó. estado, o sea, pueden cambiar, ¿cierto? Todo es cambiable y el potencial de transformación que hay en cada uno es infinito. Y de la mano de un coach, lo que te permite el coach es hacerte las preguntas, es acompañarte. De repente me imagino como una madeja de lana desenredada, así como cuando se te cae a la abuelita al suelo, y el coach te ayuda a volver a hacerle un ovillo. Claro. No es nada que tú no sepas, no es nada que tú no tengas, sino que desde el coaching te acompañamos a encontrar tus propias respuestas. Y por lo mismo tampoco hay una receta única. No es que Pablo pueda ir a decirle a la Mari, oye, ¿sabes qué? La Nacha me dijo que hiciera esto, entonces hazlo tú también. Puede ser que la Mari lo intente y no funcione. Y finalmente te vayas a dar cuenta que la Nacha no me dijo que hiciera esto. Yo le dije a la Nacha que lo iba a hacer. Fue mi respuesta. Fue mi respuesta. Entonces ahí te das cuenta de que chuta. Parece que mi respuesta me funciona a mí, no al otro. Entonces yo creo que es eso. Y el darse la oportunidad de tomarse un tiempo. Insisto, hay gente que toma procesos de life coaching continuos, que eso es cuando ya te conectaste y quieres seguir superando y mirando nuevas cosas, y también puedes hacer un proceso inicial y ver qué te pasa. Exacto. ¿Qué pasa con eso que se te mueve adentro? Exacto. Ahí, por ejemplo, en tiempos de acá cuarentena que nos cerraron, yo siempre me acuerdo y hoy día justamente lo hablaba con Javier, un gran amigo también, que le aprovecha a mandar saludos, cómo me sirvió este tiempo y cuán útil fue haber hecho esa pausa y haber dicho, wow, o sea, mira, imagínate todo lo que había hecho en mi vida y empezar a reconocer lo que hice bien y también reconocer quizás lo que quería alinear. Por lo menos para mí, hago la similitud o la analogía con respecto a cuando te voy a ver a ti y me siento y veo, porque me acuerdo al principio era como, Nacha, está todo bien conmigo, está todo espectacular, yo estoy haciéndolo todo bien. Es bacán. Exacto, pero cuando vienen estas preguntas que tienden como a desarmarte para poder armarte de nuevo, te empiezas a cuestionar un poco si realmente lo que estabas haciendo estaba realmente alineado contigo, estaba alineado con lo que yo quería. Y cuando realmente se producen esas alineaciones, cuando se producen estas cosas mágicas, de repente, como te contaba hace un llamado atrás, que por ejemplo estoy buscando una oficina en un lugar nuevo y que de repente en las primeras visitas, en los ingresos, me empiezan a llegar puras personas de ese lugar. Entonces como que me estuviera diciendo, ven acá. ¿Cierto? Me está llamando. Me está llamando. Y en base a eso, por ejemplo, para mí cuando voy a mi life coach, me siento y es poder visualizar mi vida desde afuera en ese minuto y desde adentro, obviamente, y en base a eso poder tomar estrategias, ¿cierto? Y poder generar cambios. Así que, no, maravilloso. Me encantó. Tengo muchas preguntas más para ti, podría seguir todo el día, pero me gustaría, por ejemplo, contarle a las personas también de que tú recibes quiropráctica ya hace 2 años. Sí, y un poco más. Acuérdate, yo partí en Viña con Mariela, sí. Y cuando me vine a Santiago dije, yo sin quiropráctica no voy a funcionar, así que ahí llegué a tu práctica. Maravilloso. Me gustaría ver o preguntarte, la quiropráctica se basa en principios, y estos principios, muchos de ellos son universales, por lo tanto no son netamente quiroprácticos los principios, hay parte de los principios que son quiroprácticos, pero muchos son universales. ¿Notas que haya como una relación en base a lo que tú haces y la disciplina que tú ejerces y la disciplina que nosotros ejercemos en cierto aspecto? En varios, más que en ciertos. O sea, yo creo que un poco lo que me inspira y me encanta también de estas sincronías de poder estar acompañando a varios quiros, es que ambas disciplinas están al servicio del bienestar, no desde muchas veces la patología, sino que desde la intención de hacer florecer, de permitir al ser humano sacar lo mejor de sí desde su óptimo. Nosotros tenemos siempre un poco esta diferenciación que hoy día
o sea, no hoy día, ya hace 20 años vienen haciendo toda una rama de la psicología que es la psicología positiva, que va muy en línea con lo que hacemos desde el coaching ontológico. Y perdón que repita tanto esta palabra ontológico, porque chiquillos van a escuchar que hay millones de tipos de coaching, ¿ya? Y van a escuchar que mucha gente se dice coach con un curso de un par de meses. Y la verdad es que existe la ICF, que es la International Coaching Federation, que acredita a la gente que realizó certificaciones de coaching profesional con muchísimas horas de entrenamiento y bases súper sólidas éticas. Así que por favor, si alguna vez van a ir a un coach, al que sea, que esté acreditado por ICF, ¿ya? Es importante pasar ese dato así esencial. Perdón, me desvié, vuelvo al carril. Al ruedo. Vuelvo al ruedo. ¿En qué estaba antes de lo del ICF? Porque me fui. Me dolió la guata en pensar que... La psicología positiva y... perfecto. La psicología positiva en los últimos 20 años, que es una rama nueva de la psicología, nueva de 20 años, eso es nueva, ha estado conectada con hacer florecer, dedicarse a trabajar con lo que las personas tienen de bueno para cuidar que la parte patológica no suceda. Y si es que llega a suceder una parte patológica, porque la gente puede tener una depresión, la gente puede tener algo que tenga que tratarse desde el área de salud, se dieron cuenta que también desde el área del bienestar, desde el área de cuidar la parte que la gente puede trabajar en sí, salían mucho más rápido los estados patológicos y además muchas veces no entraban en los estados patológicos. Entonces, desde esto, como yo te contaba, yo trabajo desde el coaching ontológico y la psicología positiva, me doy cuenta de que los quiro, esta es mi perspectiva y puedo estar así súper equivocada, pero cuando yo voy, lo que yo siento que pasa en mí es que estoy cuidando, o sea, cada vez que me chequeas, cada vez que me ajustas, lo que hago es permitirle a mi cuerpo que florezca, permitirle a mi cuerpo que tenga esa inteligencia que viene, que está innata en mí para sentirse bien. O sea, yo nunca más me resfrié, en 2 años y medio nunca más me tomé una pastilla para algo. O sea, a mí, no sé, me pasa, sí, o sea, no voy a decir, no me duele nunca nada. Mentira, si duermo chueca me duele el cuello. Pero duermo perfecto, duermo mucho mejor de lo que dormía antes, o sea, todos los beneficios que le veo. Y también me pasa que siento que el coaching te trae este tipo de beneficios desde otra perspectiva, desde el área interna. Es como, ok, ¿por qué no estoy durmiendo bien? Tiene que ver también con que mi cuerpo no le está llegando la energía necesaria, pero ¿qué me está pesando? Exacto. Tuve esa conversación que tuve que tener, la miré, la realicé, me está costando tener conversaciones difíciles, entonces siento que ambas estamos cuidando lugares muy parecidos. O sea, estamos cuidando el mismo lugar, estamos cuidando a un ser humano. Exacto. Me encanta, de hecho, poder escuchar cosas así, porque muchas veces nosotros, por ejemplo, en nuestra vida cotidiana aplicamos la misma filosofía o estos principios universales o los principios quiroprácticos en nuestra vida cotidiana, y por lo menos, por ejemplo, muchos ajustes a veces no se dan en nuestra columna vertebral, sino que muchos ajustes los tenemos que hacer afuera. Y bueno, muchas cosas que he aprendido con respecto a eso también, y cuán importante es estar checando cómo está funcionando tu vida también hacia afuera. Entonces, bueno, me encanta, Nacha. Y por ejemplo, en base a eso, todas las personas que tú has visto que son quiroprácticos, asumo que posiblemente también te hablen de lo mismo, pero me gustaría ver cuáles son como los cambios más importantes que has visto en estos quiroprácticos a medida que han ido trabajando contigo. Por ejemplo, algún caso que quizás te haya llamado la atención, que haya sido como notorio para ti, que hayas dicho, oh, qué impresionante cómo esta persona evolucionó en el tiempo, y realmente también, en ese sentido, cuán importante, por ejemplo, crees tú que es, por ejemplo, la intervención que tú haces con respecto a las personas, ¿cierto? En base a los resultados que ellos tienen. O sea, ¿cuán conectados estarían los resultados con tu intervención? Ya, voy a ocupar como ejemplos bien distintos. Permiso a todo el que se siente identificado, no voy a decir nombre. Yo creo que lo que yo hago, súper sinceramente, no tiene nada que ver con el resultado. Okay. Así, corta. Es con la cantidad de compromiso que el que está tomando el proceso tiene hacia su resultado. Ok. ¿Ya? Partiendo.
O sea, yo me siento feliz y me encanta verlos brillar y te voy a dar ejemplos de esto, de lo que ha pasado, pero nunca siento que es un mérito mío. Todo lo contrario, yo estoy acá para acompañar al otro y tiene que ver con eso, con que yo lo que necesito hacer es que él o ella se empodere, que no necesite de saber que hay una aprobación mía, de Juanito, de Pepito atrás para hacer las cosas. Exacto. O sea, finalmente yo me siento así como realizada cuando llegan a contarme, Nacha, voy a hacer un podcast. Entonces yo creo que si puedo dar un ejemplo, súper video es, perdona tal vez contar una infidencia, acá si no quieres después la editas. No hay problema. Pero recuerdo haber estado hace yo creo, un año más o menos, trabajando en esta posibilidad de tener mejores herramientas para comunicar de manera masiva. Y todo lo que esto podía pasar, los nervios que incluía, y pasamos de eso a estar realizando de manera espontánea, por querer hacerlo y disfrutándolo, un espacio de acompañamiento que no es para 1, 2, 3 personas. O sea, nosotros no sabemos cuánta gente va a escuchar hoy día, cuánta gente te va a escuchar en 2 años más. Entonces, esa capacidad de partir viendo un tema que parecía en ese momento gigante, porque en ese momento era un tema, exacto, trabajarlo y que se transforme en esto hoy día, para mí es enorme. A mí me encanta, por lo menos. ¿Te encanta? Qué bueno. Sí, obvio, me encanta. Porque finalmente también, y porque también hablaba de esto del resultado, porque independiente que sabemos que bajo una filosofía de arriba abajo, de adentro hacia afuera, los resultados provienen desde adentro siempre, no provienen desde afuera, pero cuando tú vas acompañando el camino, vas viendo cómo la vida de la persona se va transformando y vas viendo cómo una persona pasa de un punto A a un punto B, ¿cierto? Y ahí me gustó algo que dijiste que fue muy interesante, que tenía que ver con el compromiso que asume la persona también con sus propios resultados, con su propio camino. Y en ese sentido creo que la mayor parte de los quiroprácticos, si entendieran esto, de cuán responsables ellos son de sus propias vidas y de sus propios resultados, marcaría pauta con respecto a lo que ellos harían en su vida cotidiana. Y no solamente eso, sino también el uso del lenguaje, por ejemplo, que muchas veces tienen, ¿cierto? De, por ejemplo, entender que tu realidad es básicamente lo que tú has creado en todo este tiempo. Las palabras crean realidades. Eso es, les invito a todos los que quieran explorar más desde ahí a leer La ontología del lenguaje de Echeverría. Es un libro un poco denso desde mi punto de vista, esto es muy juicio, pero es interesante de conocer. Y otros ejemplos, como voy ahí a evidenciar, pero alguien que todavía no tiene una práctica, y partimos trabajando y en este sueño que se hacía como de concretarla, de ponerla, de crearla, se veía un poco lejano. En 1 mes y medio tenía práctica andando, encontrada, decorada, abierto, buscando asistente. Otras personas como tomar decisiones, estar con 2 carreras al mismo tiempo, estar como siendo quiro y otra cosa, y pucha, ¿qué le dedico más tiempo? Y dar el salto, decidir, ok, a esto me comprometo. Y algunos no ha sido quiro, algunos ha sido, me comprometo a lo otro. Pero esta gracia como de poder ver cómo la gente de verdad ha ido concretando lo que ellos se han propuesto. Y también tiene que ver porque trabajo de una forma en la cual tú te planteas una meta al inicio, te planteas KPIs, te planteas cuáles son estos Key Performance Indicators, o sea, estos indicadores de avance que vamos a ir viendo. Por ende, como te decía antes, cuando la meta o el objetivo está planteado de manera SMART, avanzo más rápido, veo los resultados. Y también me pregunto por qué no he hecho el resultado, porque de repente no avanzo. Y ahí la pregunta es, bueno, ¿y por qué? Exacto. ¿Con qué no estoy conectado? Y también, obviamente, el autoconocimiento te ayuda mucho con respecto a eso, saber dónde tú quieres ir, porque lo hablábamos, quizás creo que montamos un tweet esta semana que es, tú puedes pensar que tu práctica a veces anda bien o que tu performance como quiropráctico está bien, pero no está donde tú quieres que esté. Y eso obviamente no está alineado a tu realidad con tu resultado, ¿cierto? O tu deseo con tu resultado. Sí. Pero para eso hay que tener mucho conocimiento de lo que está pasando, en verdad, poder ver la pintura completa.
es eso, es ver la pintura completa, es como salirse de, como bien decía, los resultados vienen desde dentro, pero yo para poder mirar cómo está este mapa completo, necesito dar un paso atrás, mirar el sistema. Nosotros somos seres que vivimos dentro de un mundo sistémico. Yo me muevo un poco hacia la derecha y eso va a hacer que tú en tu casa, no sé si te diste cuenta, hiciste así también. Yo sé que nos están escuchando y no fue divertido lo que acaba de pasar, pero Pablo Claro. y yo nos movimos sincrónicamente sin que yo se lo pidiera. Para el mismo lado. Tiene que ver con eso. Este sistema, si es que yo me doy el tiempo de dar un paso atrás y mirar cómo se está moviendo, puedo hacer el ajuste necesario para que se mueva. Pero si yo no miro todo y digo, ok, yo quiero que mi práctica esté en una atención, voy a inventar, de 300 personas por semana y estoy atendiendo a 100. Es de 100 a 300, yo tengo que, nunca te voy a decir no voy a llegar a 300, obvio que puedes llegar a 300, pero veamos cuál es el plan. O sea, ¿quién tienes que ser tú? ¿Cómo quieres ser tú para llegar a esas 300? Totalmente. Porque podéis ser un estresado, pasarlo mal, o cuáles son las herramientas que hoy día necesitáis. Entonces, ok, esas 300 son a mayo del 2020, y si es que algo, o sea, mayo del 2020 ya pasó, mayo 2021. Y si es que he visto algo súper lindo desde ese punto, desde el fijarte los resultados, claro, es que yo creo que con todos los Quiro que hemos trabajado, hemos llegado antes a las metas propuestas que las fechas que se habían puesto. Imagínate. Eso a mí me encanta por lo menos, porque creo que obviamente es una gran ayuda también para poder direccionarnos. Yo creo en ese sentido, por ejemplo, que es una profesión que requiere alto compromiso por lo que hablábamos en un principio. Como cualquier quizá otra profesión, pero aquí hay más factores que tenemos que manejar. Entonces, el hecho de que hayan resultados y que otros colegas estén obteniendo resultados habla súper bien, no solamente del quiropráctico, sino que también de tu trabajo, y en ese sentido también lo que puede hacer un life coach con respecto al ejercicio de la quiropráctica o al ejercicio de una profesión como tal. Oye, Nachita, y vamos a ir cerrando este episodio. Me encantaría poder hablar contigo 2 horas más, pero me gustaría que si tuvieras que dejar un mensaje final a todas las personas que nos están escuchando o nos escuchan de distintas partes del mundo. México, hemos recibido mensajes de México, de Argentina, de España, de Brasil, de Puerto Rico. Me gustaría, si puedes dejar un mensaje a todos los quiroprácticos, algo que tú consideres que sea importante a juicio, y en base a eso, después cerrar y obviamente agradecerte por tenerte acá con nosotros. Bueno, muchas gracias por este rico rato de conversación. Creo que lo que más necesitamos los seres humanos es conectarnos y reconectarnos no tan solo con nosotros, sino que entre nosotros. Y si pudiera dejar un mensaje, yo creo que sería algo así como, nunca es tiempo nunca... No, ni siquiera, a ver, espérate, que me cuesta elegir un mensaje, son tantos mensajes que me gustaría dejarles. Sí, pero no, conéctense con su pasión y desde ahí, conectados con esa pasión, van a ser capaces de servir al mundo desde un lugar mucho más puro, mucho más grande, mucho más inmenso. Así que los invito a conectar con eso que los motiva, alineado con sus habilidades, que finalmente va a entregar a los demás algo mucho más grande. Así que gracias por escucharnos. Gracias infinitas, Pablo, por acompañarme, por agradecerte por tu transformación constante, por tu compromiso, por estar siempre buscando, no tan solo eso que querís mejorar, sino que algo que me parece admirable de ti es que siempre buscas algo para servir de mejor manera. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Te agradezco de todo corazón. Muchas gracias a ti porque primero fuiste la primera entrevistada que tengo en este podcast y obviamente es por algo, ¿cierto? Es porque tengo una grata relación contigo, muy lindas experiencias, y creo que gran parte de esto también es gracias a ti. Así que te agradezco de todo corazón por haber acompañado
y haber estado conmigo en este podcast y por estar siempre, en verdad. Así que muchas gracias. Espero que todos les haya encantado este capítulo. Podríamos conversar y traer a la Nacha muchas veces más, me encantaría. Y bueno, te dejo invitado también a que visites sus redes sociales. Nacha, ¿cuáles son tus redes sociales? Son @serendipia consultora y @nachapizarro_coach. Perfecto, lo vamos a dejar de todas maneras posteado. Está en nuestro Instagram, entonces si ustedes ven nuestros posts donde aparezca Nacha, pueden buscarla y cualquier cosa también tienen el apoyo de ella para lo que ustedes requieran. Les agradezco de todo corazón por habernos escuchado y les mando un abrazo gigante donde quiera que estén. Sigamos sirviendo, sigamos amando y entregando obviamente nuestro servicio, sigamos ajustando la civilización a las personas y dejando que se expresen en su máximo potencial. Les mando un abrazo. Chao, chao. Chao. ¿Quieres más? Encuentra más contenidos, más datos y entrevistas para llevar tu práctica a un nuevo nivel. Búscanos en redes sociales @quiroprácticamente y sintoniza con tu mente quiropráctica.